Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Señor Jesucristo le bendiga a mis hermanos. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Somos tu posesión, Padre. Aquel Dios inigualable, quien en la vida de la novia está presente en medio de ella durante todas las edades, con el fin de que su vida pueda ser reproducida y estos cuerpos mortales ser transformados a inmortales. Aquel Dios inigualable, quien en la vida de la novia está presente en medio de ella durante todas las edades, con el fin de que su vida pueda ser reproducida y estos cuerpos mortales ser transformados a inmortales, y seremos semejantes a Él en su cuerpo, en su vida y en poder, posesión legítima de Él. Es su novia redimida por su sangre, y ahora ningún poder de Satanás puede hacer ningún mal a los que son simiente real, posesión legítima de Él. Somos tuyos, Padre. Es su novia redimida por su sangre, y ahora ningún poder de Satanás puede hacer ningún mal a los que son simiente real. Cantemos la segunda estrofa, mi hermano. El ángel fuerte clamando sus 7 truenos a la novia. El ángel fuerte clamando sus 7 truenos a la novia. Es el novio susurrando su palabra solo a ella, con el fin de que su vida, con el fin de que su vida pueda ser reproducida y estos cuerpos mortales ser transformados a inmortales. Una vez más, el ángel fuerte clamando sus 7 truenos a la novia. Es el novio susurrando su palabra solo a ella, con el fin de que su vida pueda ser reproducida y estos cuerpos mortales ser transformados a inmortales, y seremos semejantes a Él en su cuerpo, en su vida y en poder,
posesión legítima de Él. Es su novia redimida por su sangre. Y ahora ningún poder de Satanás puede hacer ningún mal a los que son simiente real, posesión legítima de Él, posesión legítima de Él. Es su novia redimida por su sangre. Y ahora ningún poder de Satanás puede hacer ningún mal a los que son simiente real, a los que son simiente real, a los que son simiente real. Puede venir nuestro hermano Jonathan a dirigir la oración. Aleluya. Sí, Señor, amén, amén. Aleluya. Sí, Padre. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Nuestro amado Padre Celestial, Señor Jesucristo. Padre, en esta hora nos dirigimos ante ti, Señor, escuchando este canto, Padre Celestial, creyendo, Señor, que tú quieres tomar posesión completa de nuestros cuerpos, Señor. Dios mío, quieres hablar a través de nuestros labios, actuar a través de nuestras manos, Señor, caminar a través de nuestros pies, Señor. Dios mío, en esta hora, Señor, cuando la novia, Señor, sepa realmente quién es, Señor, el diablo estará completamente impotente ante ella, Señor. No habrá cosa, Señor, que el diablo pueda tirar a la mente, Señor, que pueda derrotarla, Señor, porque estaremos confiados, Señor. Dios mío, sabremos realmente que tú fuiste el que nos escogiste para esta hora, Señor. Y queremos agradecerte por todas estas cosas, Señor, por todo el plan, por toda la palabra, por toda la revelación que tú nos abres en este día, Señor. Has sido tan bueno, Señor, enviándonos hombres especiales, capacitados, Señor, dotados, Señor, dones, Padre, que subieron a lo alto, Señor, y nos traen, Señor, el mensaje de la hora, la palabra, Señor, en continuidad para este día, Señor. Te agradecemos por estas cosas, Señor. Mientras tanto, Señor, derriba las cosas que tengas que derribar en nuestras vidas, Señor. Queremos ser completamente vacíos, Padre, para que tú nos puedas llenar, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Y creemos, Señor, que lo tenemos porque tenemos la capacidad de oír, Señor, de oírte en esta hora, Señor, en este mundo de confusión, Señor, donde hay tantas voces diciendo una y otra cosa, Señor. Pero, Señor, podemos oírte, Señor, porque la simiente, ese atributo, Padre, está dentro de nosotros, Señor. Gracias por todas estas cosas, Señor. Y en esta hora también, Señor, nos dirigimos ante ti, Señor, para pedirte, Señor, que tú puedas suplir, Señor, las necesidades de tus hijos en cualquier parte del mundo, Señor, donde estás, Señor. Seguramente hay alguna necesidad de sanidad, alguna necesidad de rellenura, Señor. Algún familiar, Señor, que queremos que venga, Señor, a los pies de Jesucristo, Señor. Cumple, Señor, Padre Celestial, porque tú nos prometiste, Señor, que si pedimos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, tú nos darías estas cosas, Señor. Así que, Padre Celestial, dirigimos todas estas oraciones, Señor, de tus hijos ante tu altar, Señor, ante tu trono de gracia, Señor, entregándolas a ti, Señor, y en este culto, Señor, que tú puedas hablarnos a través de tu ministro, a través de tus siervos, Señor, para que nos hagan más claras, Señor, las cosas en este día, Señor. Eventos modernos, Señor, siendo claros por la profecía, Señor. Gracias, Padre. En este culto te lo entregamos para honra y gloria tuya, Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén, amén.
Aleluya, santo es tu nombre, Jesús. Vamos a cantar, elévame, Señor, elévame más a esas dimensiones celestiales. Aleluya, volar como las águilas por encima de la tormenta. Amén. Cantémosle al Señor. Señor, levanto mis manos para alabar, pues no hay ninguna manera de vivir si no estás conmigo. Cuando el enemigo viene, tú levantas una bandera y la elevas más alto. Elévame, Señor, yo sé que me levantas. Elévame, Señor, yo sé que me levantas. Una vez más, Señor, levanto mis manos para alabarte. Señor, levanto mis manos para alabar, pues no hay ninguna manera de vivir si no estás conmigo. Amén. Cuando el enemigo viene, tú levantas una bandera y la elevas más alto. Elévame, Señor, yo sé que me levanta, no importa lo que acontezca. Elévame, Señor, yo sé que me levanta. Segunda estrofa. Cuando siento que soy indigno, cuando siento que soy indigno y orar parece difícil por las presiones del día, entonces pienso en Jonás, en el vientre del gran pez, de rodillas para orar. Lo levantaste, Señor, tú lo levantaste del vientre del gran pez. Lo levantaste, Señor, tú lo levantaste del valle de sombra de muerte. Aleluya. Una vez más, cuando siento que soy indigno. ¿Cuántas veces, mi hermano, te has sentido así? Cuando siento que soy indigno y orar parece difícil por las presiones del día, entonces pienso en Jonás, en el vientre del gran pez, de rodillas para orar. Lo levantaste, Señor, tú lo levantaste del vientre del gran pez. Lo levantaste, Señor, tú lo levantaste del valle de sombra de muerte. Cántalo, mi hermano. No hay nada sin un propósito. No hay nada sin un propósito. Dios tiene un motivo para las cosas que enfrentamos. Si en el valle estuvieras o en el alto de la montaña, algo que debemos hacer, nos quedaremos con su palabra. Si nos quedaremos, no importa lo que acontezca, nos quedaremos con su palabra. Si nos quedaremos al caminar con Dios. Tú andas solo, tú andas solo. Al caminar con Dios, tú
andas solo, tú andas solo. Oh, no temas, Él estará contigo, jamás te dejará, Él estará a tu lado. Oh, no temas, Él estará contigo, jamás te dejará, Él estará a tu lado al fin de la jornada, al fin de la jornada, al fin de la jornada, al fin de la jornada. Elévame, elévame, Señor, yo sé que me levanta, no importa lo que acontezca. Cántale al Señor en esta hora. Elévame, Padre, elévame. Al caminar con Dios, tú andas solo, tú andas solo. Al caminar con Dios, tú andas solo, tú andas solo. Elévame, Señor, yo sé que me levanta, no importa lo que acontezca. Elévame, Señor, yo sé que me levanta. Elévame, Señor. Levanta, no importa lo que acontezca. Elévame, Señor, yo sé que me levanta. Elévame, Señor, aleluya, elévame, aleluya, no importa lo que acontezca. Elévame, yo sé que me levanta. Si yo sé, si yo sé que me levanta, si yo sé que me levanta, si yo sé que me levanta, si yo sé que me levantas, yo sé que me levantas. Elévanos más y más, Señor, a la revelación y visión, a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Cantemos esta alabanza mientras se acerca nuestro pastor. Vivimos por tu palabra, Jesús. Aleluya. Tú eres todo para nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Está escrito, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda la palabra de Dios. Y por su palabra Él dio a su Hijo en el Calvario. Pagó el precio del pecado por ti y por mí. Está escrito, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda la palabra de Dios. Y por su palabra, y por su palabra Él dio a su Hijo en el Calvario. Pagó el precio del pecado por ti y por mí. Por su palabra levantó al enfermo de su lecho, dio vida a los muertos,
dio esperanza a los que no la tenían. Por su palabra puedes tener la victoria, dar libertad a los cautivos. Él dio vida a ti y a mí. Por su palabra levantó al enfermo de su lecho. Él levantó al enfermo de su lecho, dio vida a los muertos, dio esperanza a los que no la tenían. Por su palabra puedes tener la victoria, dar libertad a los cautivos. Él dio vida a ti y a mí. Una palabra fue rota en el Edén. Una palabra fue rota en el Edén. Por eso cayó la creación. Ha de tomarse cada palabra para regresar a Dios. Y por este mensaje toda la palabra ha sido revelada, y a través de su poder vamos a vencer. Por su palabra habló a existencia las ardillas. Tormenta regresa a tu lugar. Pececito, Jesús te da la vida. Por su palabra el tumor desapareció. Dio salvación a dos muchachos. Él dio vida a ti y a mí. Por su palabra habló existencia a las ardillas. A existencia las ardillas. Por su palabra el tumor desapareció. Dio salvación a dos muchachos. Él dio vida a ti y a mí. Por su palabra, por su palabra levantó al enfermo de su lecho. Dio vida a los muertos. Dio esperanza a los que no la tenían. Por su palabra puedes tener la victoria, dar libertad a los cautivos. Él dio vida a ti y a mí. Una vez más, por su palabra. Por su palabra habló a existencia las ardillas. Tormenta regresa a tu hogar. Pececito, Jesús te da la vida. Por su palabra el tumor desapareció. Dio salvación a dos muchachos. Él dio vida a ti y a mí. Por su palabra Él dio vida a ti y a mí. Por su palabra Él dio vida a ti y a mí. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para tener un momentito de meditación en las cosas del Señor, que Él también nos pueda, que Él pueda ayudarnos, que Él pueda guiarnos en esta reunión. Nuestro buen Señor Jesucristo, inclinamos a ti nuestros rostros y te damos las gracias, Padre, por tu favor, por tu guianza, por tu presencia, Señor, que nunca nos falta. Tú dijiste, Señor, de que cuando tuviésemos problemas,
tu ayuda nunca nos faltaría. Tú dijiste que cuando necesitáramos guianza, tú estarías allí. Tú dijiste, Señor, que todas las cosas que necesitáramos, tú dijiste que cuando necesitáramos sabiduría, que te pidiéramos a ti, que tú nos darías, Señor. La razón por la que nos juntamos, Señor, alrededor tuyo es porque tú nos has llamado. Tú mismo nos llamaste, tú mismo has hecho la invitación. Tú quien conoces quiénes somos. Tú que conoces nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Tú conoces nuestras faltas, nuestros pecados. Y Señor, aún conociendo todas estas cosas, así nos has llamado. Decíamos al cantar, Señor, que a veces es difícil caminar y consideramos que no somos dignos como Jonás, Señor. Aún se hace difícil orar, pero recordamos lo que él hizo, Señor, sabiendo que había fallado, sabiendo que estaba en desobediencia, sabiendo que no había esperanzas, hablando humanamente. Aún así, se tiró de rodillas y con sinceridad clamó a ti, buscando el lugar donde supuestamente estaba el templo o estaría el templo que Salomón había edificado. Miró para allá, hacia ese lugar, y clamó a ti. Y Señor, por esa oración sincera, cuando todos los síntomas, cuando todas las cosas que los sentidos declaraban, todo decía, Señor, que no había oportunidad. Aún así, Jonás se postró de rodillas. Y Señor, tú después, cuando viniste en los días de tu cuerpo, en tu cuerpo de carne, tú dijiste, señal no les será dada a esta generación adúltera y perversa, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cómo es que eso, Señor, estaba todavía bajo tus designios? Todo eso estaba bajo tu voluntad. Eran las cosas que tú habías determinado para hacer una prueba en el camino de Jonás. Y eso, Señor, era la manifestación de la vida tuya a través de él. Nosotros aquí en esta hora, Señor, no conociste nuestra vida, Señor. No supiste desde allá atrás la jornada, el trayecto que tendríamos aquí. Claro que sí, Señor. Y determinaste expresarte a través de nosotros en esta jornada. Cada cosa que ha tomado lugar, Señor. Cada cosa que hoy día está tomando lugar. Y aún lo que está por suceder. Todo eso es parte de tu plan, de la vida tuya siendo expresada a través de nosotros. Te damos gracias, Señor, por eso. Porque si la vida de Jonás había llegado a su fin y parecía haber fracasado rotundamente, y no fue así, ¿cuánto más ahora nosotros, aquellos en quienes está cumpliendo tu ministerio exactamente como lo planeaste? ¿Cuánto más, Señor, ahora que el enemigo piensa y ha tramado tantas cosas para hacer que todo esté en contra nuestra? Y parece que estamos allí en un rincón sin ninguna esperanza. Sabemos que este es el tiempo de nuestra coronación. Sabemos que el tiempo del cumplimiento de tu promesa dada a nosotros ha llegado, Señor. Concede que no miremos las cosas que Jonás llamó vanidades ilusorias, que así sean para nosotros, vanidades ilusorias, que pongamos nuestros ojos en el invisible y que mirando al invisible nos sostengamos, Señor. Que rechacemos nuestras tentaciones, que olvidemos, Señor, que pongamos en el mar del olvido todas nuestras faltas, todos nuestros errores, que confesemos sinceramente ante ti nuestros pecados, Señor, y que confiemos, Señor, que lo que tú has dicho, que lo que tu palabra dice, que entonces podemos tener comunión contigo, que así sea, y que podamos pedir todas las cosas de las cuales tenemos necesidad para ser como tú, Señor. Señor, ayúdanos a pedirte,
Ayúdanos a creerte, porque has dicho que el que se acerca a ti es necesario que crea que tú eres y que eres galardonador de aquellos que diligentemente te buscan. Ayúdanos, Señor, que sea con sinceridad, Padre, que sea con fervor, que nos acerquemos a ti. Ahora nos sentamos a tus pies, Señor. Toma tu palabra y tráela a nuestros corazones. Tú eres la palabra. Ven, Señor, más plenamente a nuestros corazones. Apodérate totalmente de nosotros, Señor. Padre, nos rendimos a ti. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo. Capítulo 3. Espérame un momentito. Bien. 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a hacer un pequeño giro desde el verso 1. Vamos a tomar una expresión que el profeta utilizó. Se ha consumado Apocalipsis 10. Hallará fe el Hijo del Hombre. Ese va a ser nuestro título para esta reunión. Se ha consumado Apocalipsis 10. Hallará fe el Hijo del Hombre. Y entonces quiero tomar esta porción de 2 de Timoteo capítulo 3 para hablar un poquito. Dice, también debes saber esto. Esto es Pablo, el profeta mensajero de la primera edad, hablándole al ministerio que vino, al ministerio que fue fielmente instruido. Aquel Timoteo que también tenía que escoger a otros hombres que también fuesen capaces de decir estas mismas cosas a otros. Así que esto es lo que sigue al ministerio del mensajero de la edad. Esas son las instrucciones para los que vendrían después del mensajero de la edad. Primero el mensajero de la edad y los que seguirían al ministerio del mensajero de la edad. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo es que vendrían los tiempos peligrosos? En los postreros. Los postreros días serían tiempos peligrosos. ¿Dónde estamos viviendo nosotros? ¿Dónde estamos viviendo nosotros? Nosotros estamos viviendo justamente en los tiempos peligrosos. Ese es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Y por qué serán tiempos peligrosos? ¿En qué consiste el peligro? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, cuando
Cuando terminamos de leer, si leemos allí y paramos, entonces el hermano Branham dice, posiblemente tú vas a pensar que son comunistas de los que estamos hablando. Ahora, eso es importante, vamos a decir, es especial que el Espíritu Santo le haya hecho al hermano Branham pronunciar que si son comunistas, porque ese es el Espíritu, ¿no? Aquí vamos a escoger. ¿Entre quién podemos escoger? ¿Entre los comunistas o entre la democracia norteamericana? ¿Entre cuál podemos escoger? ¿O escogemos a la gente que está con Putin o escogemos a la gente que está con Biden? ¿De qué lado nos paramos? Y entonces el profeta dice, vamos a leer, dice, 2 de Timoteo, capítulo 3, dice, vamos a ver de los tiempos peligrosos, donde serán tiempos peligrosos porque aparecerán estos hombres. El profeta dijo, comunistas, será peligroso por el comunismo. Y el profeta dijo, a ver, veamos si son comunistas. Verso 5, tendrán apariencia de piedad. Bueno, los comunistas no tienen apariencia de piedad. Piedad es religión. Y los comunistas son ateos. Los comunistas dicen que la religión es el opio de la gente. Entonces, no está hablando de comunistas. Los tiempos finales serán peligrosos, no a causa del comunismo. Claro, el comunismo es uno de los peligros que existe, pero los tiempos peligrosos no son a causa de los hombres que predican comunismo. Los tiempos peligrosos son a causa de los hombres que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Niegan el valor de la palabra. Ellos predican de la palabra, hablan de la palabra, hablan de la fe, pero niegan la palabra, y si niegan la palabra están negando la fe. Por eso es que los tiempos son peligrosos. Dice, a estos evita. ¿A quién voy a evitar? Claro, yo tengo que evitar el fascismo, tengo que evitar el nazismo, tengo que evitar el comunismo. Claro, eso está sobreentendido, ¿no? Pero ¿de quién me tengo que cuidar? ¿A quién tengo que evitar? Tengo que evitar tener comunión, tener compañerismo, ser engañado por estos hombres que tienen apariencia de piedad. Parecen ser ángeles de luz, parecen ser apóstoles del Señor, pero son ángeles disfrazados, son ángeles de Satanás disfrazados de ángeles de luz. De esos hay que tener cuidado. Porque estos, ¿quiénes estos? Los hombres peligrosos, los hombres que no tienen, que fingen, los hombres que tienen apariencia de piedad. De estos, dice, porque estos son los que se meten en las casas. ¿Ves? Se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. ¿Qué hacen estos hombres peligrosos, hombres con apariencia de piedad? ¿Qué hacen estos hombres? Se meten en las iglesias, ten cuidado, se meten en las iglesias y se llevan a las iglesias. Como recuerda que mujeres en la Biblia son iglesias. Así que estos hombres seducen a las iglesias. Ten cuidado, dice. Estos mensajeros, estos ángeles que tienen apariencia, parecen ser, estos son los que seducen a estas mujercillas. ¿Te recuerdas lo que dice Pablo en el libro de Corintios? Me temo que la serpiente os haya seducido de la sincera fidelidad para con Cristo Jesús, igual que como hizo con Eva. Entró en la casa de Adán, sedujo a la mujercilla y fue una mujer caída. Es lo mismo que está diciendo aquí. Pablo está hablando por el mismo espíritu. Mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, esos son hombres, ¿ves? De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Parece que son creyentes, parece que están en el mensaje, parece que están en la verdad, pero aquí dice que son réprobos en cuanto a la fe. Ellos no están en la palabra, ellos no están en la fe, ellos no están en el mensaje. Parece que están parados exactamente en el mensaje, pero son réprobos en cuanto a la fe.
mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Bien, pueden sentarse, Dios les bendiga. Entonces, ¿se ha cumplido Apocalipsis 10? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Es nuestro tema, ¿no? Entonces, conversemos un poquito. Tomé esta cita del mensaje de los ungidos del tiempo del fin, que es un tema, uno de los temas de los que hemos estado hablando. Incluso colocamos la cinta para hablar un poquito para ver cómo es que el Espíritu Santo, hablando a través del profeta, nos instruyó para que nosotros en esta hora podamos decir exactamente también lo mismo. Entonces, regresando a alguna de las pláticas que hemos tenido, que continuamente estamos hablando, hemos hablado cómo es que el Señor Jesucristo en nuestros días, o para estos días, Él prometió que Él mismo estaría aquí en medio nuestro. Él prometió que Él vendría y se encontraría con un profeta. Recuerda que la Biblia dice que la palabra de Dios siempre viene a los profetas. Eso siempre va a ser así. Cuando Juan el Bautista apareció, él estaba en el río Jordán bautizando, y la palabra tenía que venir a él. Por eso él fue al río Jordán, para encontrarse con la palabra. El Mesías tenía que venir y reunirse con el tercer Elías. Eso es lo que vimos aconteciendo. Siempre la palabra viene a un profeta, siempre. Entonces, nosotros aprendemos de que Dios prometió que tendría un profeta en nuestros días y que la palabra vendría a ese profeta para darnos a conocer a nosotros lo que necesitábamos conocer. Ese es el propósito por el cual Dios envió un profeta aquí en la tierra. Y hemos dicho de que ese ministerio del profeta muchas veces ha sido mal entendido. Dentro de nosotros, del pueblo del Señor, el ministerio, la gente del mensaje, no ha entendido bien el ministerio del profeta. Ayer mismo, bueno, y esto lo digo así, ¿ves? Lo digo para que veamos cómo es que el Señor nos ha ayudado mucho a entender, a madurar en la palabra del Señor. Yo estaba tuvimos una conversación con los ministros hace unos días, y ayer, anoche yo estaba contestando estaba contestando a un hermano que me escribió, un ministro del Señor, por el cual yo, aunque no le conozco, tengo respeto porque veo que se esfuerza por ser una ayuda para el pueblo del Señor. Y él me estaba compartiendo su apreciación respecto del ministerio quíntuple. Ahora, la escritura que tomamos en 2 de Timoteo, en el libro de Timoteo, en el libro de Tito, donde podamos ir, yo te estaba diciendo que allí nosotros podemos ver cómo es que el ministerio en la iglesia Alfa no se quedó con Pablo, con Ireneo, no se quedó con Pablo, con Pedro, no se quedó solamente con ellos, sino que Pablo y Pedro, ellos continuaron, y mientras que continuaron, ellos sabían que tenían que instruir a otros hombres para que a través de esos otros hombres la palabra pudiese continuar. Jesucristo, capítulo 17 del libro de San Juan, dijo: no solamente te pido por estos que han creído en mí, sino por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué oración estaba haciendo el Señor Jesucristo? Mira la oración del Señor Jesucristo. El Señor está orando para que el ministerio de estos hombres que fueron instruidos por Él, los discípulos, los 11 discípulos, incluido Pablo que vendría después, Él estaba diciendo: oro por ellos. Pero dijo: no solo por ellos, sino que oro por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Así que el ministerio de ellos iba a ser continuado a través de otros que iban a oír la misma palabra. Por eso encuentras a Pablo. Y después de Pablo, tú encuentras como Pablo le dice a Timoteo: escoge hombres que sean aptos para enseñar las cosas que yo te he dicho, las cosas que tú me has oído a mí, las cosas que yo te he encargado. También tú busca hombres que sean fieles y que sean aptos para enseñar a otros hombres. Entonces ves la continuidad del ministerio, la continuidad de la obra del Espíritu Santo después del mensajero de la edad. Después que Dios toma al mensajero de la edad, la misma palabra, la misma obra continúa a través de los hombres que fueron llamados para ser los colaboradores de ese mensajero. Eso es lo que, entonces leemos aquí, eso es lo que estoy leyéndote.
Y bien, entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, no en mis días, Pablo, no en mis días, Timoteo, dice en los postreros días, cuando aparezca. ¿Cuáles son los postreros días? El último día, la séptima edad de la iglesia. Esa séptima edad de la iglesia, ese será el día peligroso. En esa edad de la iglesia aparecerá el mensajero de la última edad. Y también aparecerán los Timoteos de la última edad. Ese será el tiempo peligroso. Bien, y entonces te estaba diciendo que anoche estaba conversando, escribiéndome con este hermano, porque él me comentaba y él me decía, hermano, pensar que en este día la gente del mensaje está pensando, está creyendo que un pastor puede ser también un misionero. La palabra escritural para misionero es apóstol. No, si Dios lo llamó para ser pastor, él no puede ser un apóstol. No se pueden mezclar los ministerios. Y yo estaba conversando en una de las reuniones que tuvimos con los ministros, diciendo de que cuando yo empecé, uno de los problemas que había cuando empezamos fue entender cómo funcionaba el ministerio quíntuple. Yo creía que había un ministerio quíntuple por cuanto salí de la denominación, y en la denominación yo aprendí que habían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y las denominaciones enseñan esas cosas, las creen entre comillas, pero ellos escogen a dedo, de acuerdo a su propio discernimiento, quiénes son llamados para ser apóstoles, quiénes son llamados para ser maestros, quiénes son llamados para ser pastores, evangelistas. Ellos los escogen, los llevan a un instituto, les dan instrucción y entonces le dicen, tú vas a ser nuestro evangelista, tú vas a ser nuestro apóstol. Así que es el hombre, es la organización quien designa, quien determina cuál es el don de la persona. Ellos leen la Biblia, encuentran estos 5 oficios y piensan que ellos mismos, la denominación o el instituto o la universidad teológica, es la que determinará cuál es la habilidad de estas personas. No funciona así. Nosotros, cada hijo de Dios nació con un propósito aquí en la tierra. Cada uno de nosotros nació para ser, si nacimos para ser ministros, nacimos hombres, no podemos nacer mujeres para ser ministros de la palabra. Si nacimos para ser laicos, entonces podremos ser hombres o mujeres, niños, ancianos, jóvenes, podemos hacer todo eso. Pero para los oficios ministeriales, los cuales son los de Efesios capítulo 4, se nace para eso. Antes, como la escritura le dice a Jeremías, antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te escogí para ser profeta a las naciones. ¿De qué está hablando allí la escritura? Está diciendo lo mismo que Pablo dice. Dice que sin arrepentimiento son los dones de Dios. Y los dones y el llamamiento son sin arrepentimiento. ¿Qué quiere decir sin arrepentimiento? No quiere decir que tienes que arrepentirte para que recibas el don. Tampoco quiere decir que no necesitas arrepentirte para recibir el don. Significa que los dones son irrevocables, que Dios te los dio antes que el mundo fuera, y cuando naciste, Dios tampoco te los puede revocar. Así estés en el mundo, tú tienes ese don. Si la iglesia no te reconoce, todavía tienes ese don. Y cuando salgas de aquí, cuando tu jornada terrenal haya acabado, tú saldrás aquí y todavía ese don es irrevocable. Todavía serás lo mismo que Dios escogió que fueras desde antes de la fundación del mundo. Si Dios te escogió para ser profeta, te escogió así antes de la fundación del mundo. Cuando naciste por sexo, y aun cuando no eras un creyente, en ti estaba el don, el oficio ministerial para ser un profeta. Y cuando el Señor te encuentra, te hará despertar a ese oficio. Y cuando el Señor te llame, porque ya fuiste elegido para eso, te llame, te unja y te comisiona, saldrás para entender cómo es ese ministerio para el cual naciste. Y cuando tu jornada, tu labor haya acabado y seas recogido de aquí y vayas a la región de los salvos, todavía continuarás con el don para el cual naciste. Eso significa que los dones son sin arrepentimiento. No significa que, hermano, no, aunque yo no me arrepentía, yo era pastor. No está diciendo eso. Está diciendo que los dones son irrevocables, que Dios te los dio desde la eternidad. Viniste aquí y no los puede revocar, todavía sigues en el mismo llamamiento. Y cuando sales de aquí, tampoco Él los puede revocar, todavía sigues siendo lo mismo que fuiste. Cuando Samuel nació, él ya había sido escogido para ser profeta antes que naciera. En la mente de Dios, él ya era profeta. Cuando él nació,
fue un niño, ¿te recuerdas? Él fue un niño, fue a la casa con Elí, fue al templo con Elí, y Dios empezó a hablarle. Él descubrió que era un profeta. Y cuando el tiempo pasó, él llegó a ser un anciano, y entonces partió de aquí. Encontramos que en esos días Esaú se había descarriado y estaba persiguiendo al ungido de Dios. Saúl estaba persiguiendo a David. Y entonces quería consultar si en la batalla que iba a tener con el enemigo, en esa batalla él iba a ser vencedor. Le oró al Señor y el Señor no le respondió. Fue al templo y el Urim y Tumim no trajeron la respuesta. Pidió un sueño y no había sueño. Entonces él fue a la pitonisa y le consultó y le dijo que le hiciera venir a aquel a quien él quisiera. Y entonces la pitonisa, en esos días podía ser, la pitonisa, una medium, diríamos en nuestro idioma actual, una medium, contactó el espíritu, el alma de Samuel, que estaba en el paraíso abajo, porque todavía no había ido al cielo, y trajo ese espíritu. Y cuando lo vio levantarse, entonces la pitonisa se asustó, se impresionó, porque no era un demonio, era un profeta. Y dijo: ¿por qué me engañaste? Me has hecho subir. ¿Qué cosa es lo que ves? Dijo: veo a un hombre, un anciano envuelto en un manto. Dijo: es Samuel. Y cuando consultó, Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has hecho venir? Si te has hecho de enemigo de Dios, ¿por qué me has hecho venir? Dijo: no, es que quiero saber cómo va a ser mañana. Dijo: mañana tú y tus hijos serán muertos. Mañana ustedes perderán la batalla. Y mañana mismo ustedes estarán conmigo aquí donde yo estoy. Eso era un profeta. Eso mostraba que el ministerio profético era sin arrepentimiento. Dios no se podía retractar y quitarle ese don. ¿Entendiste entonces a qué se refiere? Bien, entonces, pero hablando entonces, por eso que cuando entendemos, yo estaba conversándole a algunos cómo fue que entendí que Dios me llamó al pastorado. He tenido que entender. Dios me ha hecho entender por su gracia. Entonces sé que cuando salgamos de aquí todavía seré un pastor. Sé que antes de venir aquí yo era pastor. Por eso soy pastor aquí. Entonces, esa es la convicción que tiene que haber en nosotros. Bien, entonces este hermano me decía, pero hermano, pensar que actualmente en las iglesias del mensaje se acepta que un pastor también pueda ser apóstol, no se pueden mezclar. Y te estoy diciendo, cuando empecé, así yo creía. Yo creía en el ministerio quíntuple, pero también pensé que los ministerios no se pueden mezclar. Y es cierto que no se pueden mezclar. Los ministerios no se pueden mezclar. El asunto está en que un hombre no solamente puede tener un solo ministerio, puede tener más que un solo ministerio. Eso depende de la forma en que Dios diseñó a la persona. Eso depende de la forma en que Dios escogió a esta persona. Si Dios lo escogió para ser solo pastor, él será solo pastor. Si él lo escogió para ser profeta, él será solo profeta. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que David fue llamado para ser rey? Creo que todos nosotros. Todos nosotros sabemos que David fue llamado para ser rey. Y todos nosotros sabemos que la Biblia está escrita por profetas. La mayoría de libros de la Biblia fueron escritos por profetas. Tienes Jonás, profeta. Malaquías, profeta. Miqueas, profeta. Nahum, profeta. Todos ellos, profetas. Tienes Isaías, profeta. Ezequiel, profeta. Daniel, profeta. Moisés, profeta. Todos ellos fueron profetas. La Biblia fue escrita por profetas. Muchas veces y de muchas maneras, Dios le habló a nuestros padres en otros tiempos por los profetas. Bien, entonces no se puede, si alguien nacía para ser rey, él no podía meterse en el negocio de los profetas. ¿Recuerdas de este rey que nació para ser rey? Dios lo bendijo, pero llegó a jactarse tanto, llegó a ser tan arrogante que pensó que él podía también entrar en el oficio sacerdotal. Y fue al templo, fue a la casa del Señor y quiso ofrecer incienso, y los sacerdotes que habían sido llamados para ese oficio se lo opusieron y dijeron: no, hermano, usted no puede entrar. Le agradecemos al Señor porque lo levantó como rey, pero usted no fue llamado para ofrecer incienso. No haga lo que Dios no lo llamó a hacer. Y ese hombre arrogante dijo: quítense del camino. Y
Y entró para ofrecer incienso, y cuando ofreció el incienso, inmediatamente Dios lo golpeó con lepra en la frente para mostrar que su revelación estaba mal. Él fue llamado para ser rey, pero no para ser sacerdote. Estaba mezclando los oficios. Está claro, ¿verdad? Entonces, cuando lees esas cosas, está claro que un hombre no puede mezclar oficios. Tiene que permanecer en su llamamiento. Cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros nos fue dado el don de Dios conforme a una medida. Eso es lo que dice el libro de Efesios. Yo recibí el don de Dios en una medida. O el hermano Branham recibió el don de Dios en su medida. El hermano Vin recibió el don de Dios en una medida. Felipe, cada uno de nosotros recibió una medida. Ahora, la medida que Dios me dio a mí posiblemente es menor que la medida que Dios le dio a Felipe. Posiblemente es menor que la medida que Dios le dio al hermano Vin. Pero esa es la medida que Dios me dio. ¿Qué dice la Escritura? Nadie puede añadir un codo a su estatura. Nadie puede ser blanco o negro alguno de sus cabellos. Somos lo que Dios nos envió a ser. Por eso es que tenemos que estar contentos con lo que Dios nos dio. No podemos aspirar a ser lo que no somos. No podemos imitar lo que no somos. La fe perfecta, la fe conquistadora, es aquella que nos permite encontrar cuál es nuestro lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo. Si no entendemos eso, si no conocemos cuál es nuestro lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo, entonces no tenemos una fe conquistadora. No tenemos una fe que prevalece. Gloria al Señor. Bien, entonces, hablando de esto, ¿cómo se va el tiempo? Entonces, hablando de esto, mira, entonces, ¿qué diremos de David? ¿Sabes que el Señor Jesucristo, hablando de David, le preguntó a los fariseos, a los saduceos, les dijo: ¿de quién es hijo el Cristo? ¿Es hijo de David? Porque ellos dicen el hijo de David. Y el Señor Jesucristo les dijo: ¿por qué pues David en el Espíritu dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A qué se está refiriendo Jesucristo? ¿Dónde estaba eso? ¿No estaba en los Salmos? ¿Quién escribió el libro de los Salmos? La mayoría del libro de los Salmos, ¿quién lo escribió? ¿No fue David? Las canciones que David cantaba, ¿eran solo canciones o eran la palabra de Dios en forma de canto? ¿Y por qué Dios tomó los cantos de David y los incluyó en la Biblia como la palabra inspirada del Señor? Por eso es que Jesucristo mismo dijo: ¿por qué David dice? ¿Por qué David cantó? Ahora, voy a llevarte al libro de los Hechos, porque estamos hablando de David el rey. Libro de los Hechos, capítulo 2. Verso 29. ¿Estamos? Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Eso es Pedro, lleno del Espíritu Santo, en su primer sermón, teniendo las llaves del reino y abriendo las puertas del reino de los cielos para que la gente entre al reino de los cielos. Así que entonces, ¿el reino de los cielos dónde estaba? ¿En el cielo o estaba en la tierra? El reino de los cielos estaba en la tierra. En el libro de Hechos, la iglesia Alfa, el reino de los cielos estaba en la tierra. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Voy a leerte algo en el libro de Hechos capítulo 13. No pierdas esto, ¿ya? Hechos 13. Voy a leerte el verso 34. 35. Por eso dice también en otro salmo, eso es David. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, ¿ves?
servimos a Dios de acuerdo a la voluntad del Señor. Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, se pudrió. Bien, entonces aquí está diciendo, regresamos a Hechos capítulo 2, se puede decir libremente, podemos decir libremente, hermanos, de patriarca David, que murió, fue sepultado y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pablo más adelante dijo, esto lo está hablando Pedro, Pablo más adelante dijo, y Pablo se corrompió, o sea, se pudrió, se lo comieron los gusanos, hablando del cuerpo de Pablo. Dice, entonces, fue sepultado en su sepultura y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 30, pero siendo profeta. ¿David era profeta? ¿Solamente vino el espíritu de profecía o es que él era un profeta de la palabra? La palabra venía a él y lo que él dijo quedó registrado como la palabra de Dios. Entonces, a veces cuando leemos algunas expresiones nos parece estar entendiendo todo plenamente, pero llega el momento en que el Señor viene y hace más profunda esa verdad. El hermano Branham, tratando de hacer un servicio conforme a su voluntad, 65, 11, 27, 65, 11, 27 dice, pero David era un rey ungido. Él era el rey ungido. Usted dice, yo soy un ministro ungido. Pues quédese como un ministro y no trate de ser un profeta. ¿Ves? Si eres un evangelista, quédate como evangelista. Entonces, David era un rey. No trates de ser un profeta. Si Dios te llamó para ser un rey, no seas profeta. Bien, y entonces, ¿por qué Dios lo usó como profeta? ¿Por qué? Porque si él fue solamente llamado para ser rey, él solamente debería de ser rey. Pero Dios no solamente lo llamó para ser rey, Dios lo llamó además para que fuese rey, además lo llamó para que fuese profeta, para que lo que él dijese, para que lo que el Espíritu Santo dijera, no sé cómo es la palabra, a través de David, eso se convirtiera en la palabra de Dios. Era un profeta de la palabra. Así que encontramos que David era más que un rey, más que solamente rey. Ahora, cuando Juan el Bautista apareció, déjame leerte algo. Cuando Juan el Bautista apareció y entonces le consultaron al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, quiero que lo veas conmigo un ratito. En el verso 23 dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, porque te recuerdas que esto está aconteciendo a causa de que Juan está en la cárcel, su ministerio ya acabó, por eso está en la cárcel y dentro de poco tiempo va a ser muerto, lo van a decapitar. Pero antes de que lo decapiten allá, él encerrado en la cárcel cuando su ministerio ha acabado, entonces el enemigo viene y lo trata de atormentar y le dice, y si tú no eres, y si él no es, y si fallaste. Entonces está en ese momento y el profeta dice, los ojos de águila se le habían opacado, la mirada de águila se le había oscurecido. Y entonces el Hijo del Hombre, el propio Señor Jesucristo, cuando Juan viene y le pregunta, después de que él fue al río Jordán 3 años y medio atrás, y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había testificado de él. Dijo, yo no soy digno de tirarme de rodillas y desatar sus sandalias. Él había dicho que ese era el Mesías. Pero ahora, 3 años y medio, a causa de las pruebas, a causa de las aflicciones, a causa de la soledad, de la persecución, allí en la cárcel, ahora el enemigo viene y lo hace dudar. Y le manda a preguntar a Jesucristo a través de sus discípulos, ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos algún otro? Eso era una ofensa para el Mesías, pero ese era su siervo Juan el Bautista. Así que veamos lo que él hizo con los discípulos. Dijo, quédense aquí, vean todo lo que ha hecho. Y entonces, cuando acabó el servicio, le dijo, vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes han visto. Eso era la evidencia del ministerio del Mesías.
Con eso Juan iba a estar más que satisfecho. Todas sus dudas se iban a disipar, porque ahora le iban a mostrar cuál era. Estos hombres habían sido testigos del ministerio del Hijo del Hombre, y con ese testimonio fueron a animar a Juan. Bien, cuando ellos se fueron, entonces Jesús dijo, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la verdad, comenzó a decir de Juan a la verdad a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras delicadas viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Dice, ¿dónde estaba? Dice, sí os digo. Así que si era profeta, ahí acaba. Eso es lo que dice Jesucristo de Juan el Bautista. Sí os digo, un profeta. Y luego dice, y más que profeta. Así que Juan el Bautista solo tenía el ministerio profético o tenía algo más. ¿Ves? Jesucristo mismo está diciendo profeta y más que profeta. Así que Juan el Bautista no solamente fue llamado para ser profeta, fue llamado para ser profeta y más que profeta. Fue llamado para ser el mensajero y profeta allí. ¿Entiendes, no? Ahora, si avanzamos un poquito, estoy tratando de traer esto como una enseñanza, como una conversación, para que te des cuenta que muchas veces cuando tomamos la cita, no, es que el profeta dijo que poniéndonos al lado de Jesús, el profeta dijo, no se pueden mezclar los ministerios. Si yo soy profeta, no puedo ser evangelista. Si soy evangelista, no puedo ser profeta. Esto es lo que siempre me ha perturbado, dice el profeta. Así que no se puede. Y en preguntas y respuestas también el profeta dice, no se pueden mezclar los ministerios. Así que no se pueden mezclar los ministerios. Tomas la cita y te quedas allí. Pero cuando vienes a la Escritura, empiezan a saltar estas cosas para mostrarte que es cierto que no puedes mezclar el ministerio. Si Dios te llamó para evangelista, entonces no puedes mezclar el ministerio de evangelista con el ministerio de pastor. No, pues no puedes mezclarlo. Tienes que hacer lo que Dios te llamó a hacer. ¿Qué llamó Dios a hacer a David? Rey. ¿Y fue profeta? También. ¿Mezcló el ministerio? No, porque David nació para ser rey y para ser profeta. Juan el Bautista, ¿mezcló sus ministerios? No, porque él nació para ser profeta y más que profeta. Pablo, el mensajero, ejemplo de todas las edades, ¿qué fue llamado a hacer? Lee lo que él mismo dice de sí mismo. Vamos a leer el libro de Romanos. Y ya no voy a entrar ni en mi tema, hermano. Pero creo que está bonito esto que estoy diciendo. Mira cómo se establece. Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuál es el ministerio de Pablo? ¿Cuál fue el ministerio de Pablo? Ser apóstol. Dios llamó a Pablo para ser apóstol. Ese era su ministerio. ¿Y solo era eso? Cuando el hermano Branham apareció, no dijo que el primer mensajero de la edad fue Pablo en el oficio profético. ¿Pablo no era un profeta? ¿Qué era Pablo? ¿Apóstol o profeta? ¿Está mezclando los oficios o es que Pablo, la medida que Dios le dio a Pablo era para ser apóstol y además para ser profeta? Y sabes que la Biblia, Pablo dice que Dios me llamó para ser maestro de los gentiles. Bueno, entonces, ¿qué cosa era Pablo? ¿Apóstol, profeta o maestro? Era esas tres cosas. ¿Estaba mezclando el oficio? No, esa era su medida, así Dios lo diseñó. Si alguien quería copiar a Pablo, se iba a meter en problemas. Uno tiene que hacer lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Está claro o no? Entonces, pero es que hermano, el profeta dice, sí, pero el profeta está hablando de acuerdo a la Escritura. El profeta no entendía. El profeta no entendía. Cuando él vio estas cosas, él no entendía. Él decía, yo no puedo ser evangelista y ser profeta. No puedo. Pero él era profeta, era evangelista. Te voy a decir, y era apóstol, y era maestro. Todas esas cosas era el hermano Branham.
¿Entiendes? Entonces, quiero que veas. No es solo. Entonces, cuando el profeta dijo eso, él no estaba entendiendo en realidad su ministerio. El hermano Branham no entendía su ministerio. Cuando él predicó parado en la brecha, él predicó parado en la brecha, y parado en la brecha es después de los sellos. Cuando él predicó parado en la brecha, él dijo algo. Déjame encontrarlo para ti. Párrafo 121, parado en la brecha, esto es año 63. Esto es para nosotros, la gente que cree en el profeta. Párrafo 121. El profeta, después que predicó los sellos y fue rechazado, él quería dejar el ministerio así como lo conocía, porque en su mente él no podía ser un evangelista y ser un profeta. En su mente él no podía hacerlo. Él decía, no, los profetas del Antiguo Testamento, ellos se iban al desierto, recibían el mensaje, venían, daban su mensaje y se volvían a ir a su sitio. Ya no volvían a aparecer hasta que tú los enviabas. Pero yo estoy allá predicando. ¿Cómo no puedo ser profeta y evangelista? Entonces él quería ya irse. ¿Por qué es que el hermano Branham quería irse después del 63? ¿Por qué quería irse a las montañas? Porque ahora él descubrió que él era el profeta Elías, el cuarto profeta Elías. Ahora él sabía que él era el profeta. Y entonces dijo, bueno, si soy el profeta, ¿qué hago evangelizando? Mejor me voy a las montañas como profeta, como eran los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces, en el párrafo 120 o párrafo 119, dijo el ángel, ¿no? También se irá tu esposa. Ella no vivirá en esas montañas así. Y tú llegarás a ser un vagabundo, así como te lo mostró el sueño. Yo dije, yo no quiero ser así. Pero yo no quiero tener que vivir así. Yo quiero hacer algo diferente. Pero me han dicho que tú me has llamado para ser un profeta. Y yo quiero vivir en el desierto como el profeta. Pero estaba usando mi propio pretexto para poder casar, para mi propio bien. Él dijo, pero esos fueron los profetas del Antiguo Testamento. Tú has sido llamado para hacer eso, pero en un oficio mucho más alto que ese. ¿Ves? ¿Qué está diciéndole el ángel al profeta? Tú has sido llamado para hacer eso, un profeta como del Antiguo Testamento, pero en un oficio un poco más alto que eso. Exactamente como no digo exactamente, pero como un paralelo del tercer Elías. ¿Qué dijo Jesucristo del tercer Elías? Le dijo, profeta y más que profeta. ¿Qué dice el Señor Jesucristo, el ángel del Señor aquí? Sí, fuiste llamado para ser profeta, como de los profetas del Antiguo Testamento, pero en un oficio más alto que eso todavía. O sea, profeta, pero más que profeta. Dice, él dijo, tú tienes más dones además de ese. Tú fuiste llamado para orar por los enfermos y para predicar el evangelio. ¿Ves? ¿Ves qué cosa? ¿Para qué fue llamado el hermano Branham? Para ser profeta, para orar por los enfermos. Y la otra cosa, ¿para qué? Dice, hermano, pero orar por los enfermos es un don dentro de los dones puedes decir, ¿no? Dentro de los 9 dones del Espíritu. Listo, ya aceptemos eso. Ahí no está hablando de don. Y dice, y para predicar el evangelio. Eso es para ser un predicador. ¿En qué lo convirtió? En un evangelista. Él era profeta, tenía dones de sanidades, tenía don de discernimiento, tenía don para hacer. Pero además de eso, era un predicador del evangelio. Era un evangelista. ¿Había eso en el profeta? Ahora las personas pueden decir, pero eso era porque Juan era el mensajero entre la ley y la gracia. Bueno, no es que ese era porque era Pablo, porque era el profeta mensajero de la primera edad. Bueno, no es que sea el hermano Branham, porque era el profeta mensajero de la última edad. Bueno, y David. Entonces todas esas son excusas para no poder aceptar que hay hombres que tienen más que un ministerio. ¿Está bien? No.
Dios mío, ¿ves? Como ni siquiera ese era mi tema. Y entré por allí. Entonces, mira cómo estas cosas se hacen claras para nosotros. No podemos, ninguno de nosotros ser lo que Dios no nos envió a ser. Tenemos que ser exactamente lo que Dios nos dijo que fuésemos. Tenemos que ser originales con el diseño que Dios nos envió. Entonces, nosotros podemos ver, ¿no? Tú sabes que el hermano Branham fue el maestro. ¿Qué es la lluvia temprana? Dijo. No puede haber restauración, exposición de las edades de la iglesia. Dijo, no puede haber lluvia temprana, no puede haber lluvia tardía sin lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia temprana? La lluvia de la enseñanza. El profeta dijo, el trigo madurará bajo la enseñanza del profeta del último día. ¿Enseñanza? El profeta enseñó. Entonces, ¿qué cosa era el profeta? Era maestro. Ya sabemos que era evangelista. Ahora estamos viendo que es maestro. También sabemos que es pastor. Todas esas cosas estaban en el hermano Branham. ¿Por qué? Porque Jesucristo se estaba dando a conocer a él, a través de él. Ahora, en nosotros, no todos nosotros tampoco somos iguales. Entonces no vamos a decir, bueno, entonces yo soy apóstol y también soy pastor. Eso se ve en tu vida. Eso cuando empiezas a laborar cuando empiezas a trabajar en la obra del Señor, eso que Dios hizo en ti, eso empieza a aflorar. Tú no tienes que decirle al árbol de naranja que te demuestre que es naranja. Tú lo vas a ver. Saldrá y tendrá el tallo de naranja, las hojas de naranja, las flores de naranja. Y cuando salga el fruto, será fruto de naranja. Él no tiene que no tiene que ponerse un letrero ahí, soy árbol de naranja. Déjalo, solito se va. Por sus frutos conocemos al árbol. Yo no tengo que andar por allí diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el pastor y soy el evangelista y soy el profeta. No tengo que decir eso. Eso se va a mostrar. Si no creéis en mí, creedme por las obras, ¿no dijo el Señor? Entonces, los frutos que hay en nosotros manifiestan quiénes somos. Creo que estaba conversando con ustedes. Sí, creo que a ustedes les estaba diciendo. Creo que fue con ustedes que estaba diciendo de que el cabrito y el cordero se parecen. Cuando ellos balan, suenan exactamente igual. Pero cuando tú te das la vuelta y cuando lo ves balar al cabrito, tú no vas a decir, no, es una oveja. Y cuando la ves balar a la oveja, no, tú no vas a decir, es un cabrito. No, no vas a decir eso. Si tú ignoras, porque vivimos en un mundo de total ignorancia, si tú ignoras la naturaleza y la forma de un cordero y de un cabrito, vas a estar confundido por el balido. Pero cuando tú conoces la naturaleza de ese animal y ves a este corderito manso con su lanita y ves a la cabra subiéndose al cerco, tú sabes, conoces la naturaleza, tú sabes quién es quién. ¿Sí? La naturaleza muestra quién es. Si tú ves a un apóstol que nunca quiere salir, que se queda en la iglesia y no ha hecho nada en la iglesia, sino solamente decir que es apóstol, ese no es un apóstol, pues. ¿Qué estableció? El hermano Branham dice, un apóstol es aquel que establece la iglesia. Él no solamente va y les predica arrepentimiento y los bautiza y se va. No, él establece la iglesia. ¿No viste lo que hizo Pablo en Hechos capítulo 19? Él fue a Éfeso, encontró a unos discípulos mal bautizados, les enseñó cómo era el bautismo, los bautizó, los instruyó, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, se quedó con ellos por 3 años, estableciendo la iglesia. Y después de eso, él dejó ahí un anciano encargado. Eso es lo que es un apóstol, establece la iglesia. No es alguien que va por allí solamente y dice, tú pastor tienes que estar bajo mi autoridad, yo soy tu apóstol. No, él no tiene que hacer eso. Eso no es un apóstol, eso se llama nicolaíta, es un nicolaíta. ¿Cómo fue el libro de Apocalipsis, la edad de Éfeso? ¿Cómo fue que esa iglesia pudo descubrir a aquellos que vinieron llamándose apóstoles? Vinieron a la iglesia diciendo que eran apóstoles y empezaron a hablar como apóstoles y reclamaron autoridad como apóstoles, pero la iglesia dijo, ustedes son falsos apóstoles. Y el profeta dice, ¿cómo descubrieron que eran falsos apóstoles? La palabra que Pablo les predicó probó que estos hombres eran falsos. Eran apóstoles, pero falsos. ¿Qué es lo que hace la cosa? La palabra prueba todo.
No, no puede ser, hermano. Este no puede ser apóstol, tiene que ser pastor. Y tú lo ves pastoreando, está pastoreando, tú lo ves que pastorea. Sí, es un pastor. Y luego lo ves en el campo ayudando a establecer la doctrina y el orden de otra iglesia. ¿Qué está haciendo en ese otro lugar? Es el oficio apostólico. Y tú puedes ver al pastor predicando, de repente hay un problema y él va y apacienta esa oveja, vaya allá, apacienta ese cordero, está atendiendo las necesidades de la iglesia. Y de repente uno de esos días dice, vamos a estudiar, y empieza a predicar, y mientras que predica empieza a enseñar, y enseña de un nivel, no una enseñanza leve, sino una enseñanza profunda. Entonces dicen, no, creo que el hermano no es pastor, parece que es maestro. Pero si ya lo viste pastorear y ahora ves la enseñanza, entonces ese hombre es pastor, y además Dios le dio una medida en el ministerio de la enseñanza. Así de sencillo. No tienes que decir, no, no puede ser. Tienes que verlo, tienes que reconocer que eso es lo que está allí. Bien, entonces, eso para hablarte entonces, porque estoy hablando del ministerio. Y entonces tú puedes ver cómo es que la Biblia nos está anunciando aquí. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que vendría un ministerio que sería peligroso. Y ese ministerio que vendría en el tiempo del fin será un ministerio que tendría la apariencia de piedad. Mateo 24, que engañaría, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Cuándo aparecerían esos falsos ungidos? ¿Cuándo sería que aparecerían esos falsos ungidos? Pablo lo dijo. Después de mi partida vendrán lobos rapaces, se levantarán dentro del rebaño. Lobos rapaces. ¿Cómo está diciendo aquí en Timoteo, donde estamos leyendo? Dice, así como Janes y Jambres se levantaron para resistir a Moisés. ¿Cuándo aparecieron Janes y Jambres? ¿Antes de Moisés o después de Moisés? ¿Cómo se puede imitar? ¿Cómo se puede personificar? ¿Cómo se puede oponer a alguien a la verdad si la verdad no está allí? Estos hombres salen para imitar, para resistir. Estaban allí, es cierto, pero no podían ser manifestados hasta que la verdad fuese traída. Cuando la verdad fue traída, entonces estos trataron de imitar, trataron de estorbar, de oponerse a la verdad, al verdadero ministerio de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de allí? El hermano Branham dice, aprendan esto, dice, primero aparece el verdadero y luego aparecen las imitaciones. Por eso es que cuando el hermano Branham apareció, después de él empezaron a haber muchos imitadores. ¿Entiendes, hermano? Todos los imitadores vinieron a causa de que empezaron a copiar al verdadero. Ellos no podían aparecer, ellos no podían darse a conocer hasta que apareciese el profeta. Copiaron el ministerio del hermano Branham. Ahora, el ministerio del hermano Branham para el que fue llamado, era para ser evangelista, era para orar por los enfermos. Yo te he dicho, cuando él fue un pequeño y estaba recogiendo agua en el arroyo para el alambique de su papá, ¿no le apareció el Señor en la forma de un remolino, en la forma de un torbellino? ¿No fue el ángel del Señor allí en el árbol hablándole y diciéndole, no fumes, no bebas, no contamines tu cuerpo? ¿Habrá una obra para ti cuando seas grande? No le dijo cuál era la obra, le dijo que habría una obra. Cuando él ya era un jovencito, en el año 30, la década del 30, allá bautizando en el río Ohio, bautizando a la persona número 17, ¿no apareció otra vez ese ángel en la forma de un bólido de fuego allá arriba sobre su cabeza y tronó de tal manera que las personas se desmayaban? Y la voz salió y el profeta escuchó, así como Juan el Bautista fue precursor de mi primera venida, tu mensaje precursará mi segunda venida. Era una cosa diferente a lo que le había dicho cuando era un niño. Era exactamente lo mismo, pero ahora el ángel estaba diciendo, la obra que tenías que hacer cuando fueras grande es tener un mensaje. Y desde ese tiempo el profeta estuvo esperando un mensaje. Él ya era un predicador bautista, pero estaba esperando un mensaje. ¿Qué mensaje estaba esperando? Dios tenía que ir en la continuidad. Dios tenía que irle dando más y más y más. Así que él estuvo esperando por ese mensaje. Apocalipsis 17. ¿Se ha cumplido Apocalipsis 17? Mi tema. Déjame tomar una cita. El tiempo ya se fue. Así que
lo continuaremos o lo recomenzaremos el domingo si el Señor nos ayuda. En los ungidos del tiempo del fin, voy a leerte algo. Dice, párrafo 130. En el párrafo 129, él está hablando de que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de la venida y está hablando de la fe. Así que para que Él venga, cuando Él venga, ¿hallará fe? Recuerda que fe es revelación. ¿Habrá gente que tenga revelación cuando el Señor Jesucristo descienda? Estamos hablando del descenso prometido a nosotros, la segunda venida, la cual es una venida misteriosa, una venida de Él en la forma teofánica. No es su propio cuerpo físico. ¿Hallará fe? Parte final del párrafo 129 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿hallará el Hijo del Hombre cuando venga? El Hijo del Hombre. ¿Cuándo es que el Hijo del Hombre iba a venir? Por eso cuando Dios empieza a abrir la Escritura, hermano, todo empieza a ensamblar. No cuando venga el Hijo de Dios, no cuando venga el Hijo de David, ni cuando venga el Hijo de Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuándo es que va a venir el Hijo del Hombre? ¿No tendrían que ser como los días de Sodoma? ¿No tendrían que ser como los días de Noé? En los días de Sodoma no estaba Abraham en la tierra. Dios halló fe en Abraham. Dios halló fe en Sara. Claro que sí, Dios les dio fe. Él mismo descendió para darles esa fe. En el mundo no había fe, pero en el campamento de los abrahamitas, allí había fe. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra? Ahora, párrafo 130. Ahora, esa es la pregunta. Aquí es a donde quería llegar. En Apocalipsis 10, ¿ves? Ahora, ¿ves? ¿Hallará fe en la tierra? Aquí es a donde quería llegar. Apocalipsis 10. ¿Qué tiene que ver Apocalipsis 10 con la fe? ¿Por qué es que el Espíritu Santo, tomando el ministerio del Hijo del Hombre en la segunda venida para la fe, tiene que ir a Apocalipsis 10? Porque la venida del Hijo del Hombre es Apocalipsis 10, el ángel fuerte. ¿Y para qué viene el ángel fuerte? Para traer fe. ¿Cómo viene la fe? Por la palabra. ¿No había palabra en los días del hermano Branham? No había la palabra que se necesitaba para la fe de rapto. Esa fe que ha sido prometida no estaba en los días del profeta previa al año 63. Estaba avanzando para que esa fe viniera. Entonces dice, esa es la pregunta. Aquí es a donde quería llegar en Apocalipsis 10. Llegaremos a eso en unos cuantos momentos. Y a otro versículo en la Escritura. Él dice allí, en los días del mensaje del séptimo ángel, el misterio de Dios debería ser consumado. ¿No está eso? Si vamos a Apocalipsis 10, ya conocemos esa Escritura. Tantas veces la hemos leído, pero tantas veces podemos ir ahí. Dice, ¿hallaré fe en la tierra? Ahí es a donde quería llegar. Apocalipsis 10. No dice Apocalipsis 10, sino en la 17, sino en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios será consumado. ¿Cuándo? Cuando el séptimo ángel toque su trompeta. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterio de Dios tiene que ser consumado. Se va a acabar el misterio. ¿Estás escuchándome? No. Estoy citando las propias palabras del profeta y lo que la Escritura dice. De este que fue más que profeta, el hermano Branham, más que profeta. No solo profeta, más que profeta. Profeta, evangelista, maestro, apóstol. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando Él venga a la tierra? Vamos a Apocalipsis 10, dice. 17. El misterio de Dios tiene que ser consumado. El misterio de Dios debería ser consumado. Aquí está la pregunta. Si usted sigue por esa línea en esta hora, ¿será consumado? ¿Sería consumado el misterio de Dios? ¿Todo el misterio de Dios sería abierto? ¿Todo el misterio de Dios sería traído a plena luz? ¿Será consumado? Dijo el profeta. Cuando aparezca este ángel de Apocalipsis 10, ¿será consumado el misterio? Año 60, año 62.
No dijo el profeta, todo lo que estaba en la Biblia ha sido abierto. Todos los misterios de Dios, todos han sido abiertos. Todos los cabos sueltos han sido completados. Hasta donde yo sé, dijo el profeta, lo único que falta son las voces misteriosas de Apocalipsis 10. Eso es lo único que falta. Hasta el año 62. Año 63, él dijo, Señor, ábrenos. Incluso, diciembre del 62, él dijo, ábrenos, Señor, el misterio del maná escondido, la roca debajo de la roca. Muéstranos el programa de Dios, muéstranos a Jesús y el programa de Dios. Año 63, él entró para la apertura de los sellos. Año 63, él entró con la expectativa de que Apocalipsis 10 se iba a abrir para él. ¿Qué era Apocalipsis 10? Las voces de los 7 truenos. ¿Qué era Apocalipsis 10? La revelación de los 7 sellos. El profeta dijo, hasta donde yo sé, eso es lo que falta. Entonces viene ahora, después del 63, después que predicó los sellos, él viene. Año 65, al final de su ministerio, él viene y dice, ¿se ha cumplido Apocalipsis 10? El misterio ha sido consumado. Dios envió al mensajero, al séptimo ángel. El séptimo ángel tocó su trompeta. Y cuando tocó su trompeta, el misterio fue declarado. ¿Se ha cumplido eso? Entonces, esa es la pregunta, dice el profeta. Entonces, encontramos que ese es el problema hoy día. La gente dice que eso no se ha cumplido, que los 7 truenos no han dado sus voces. Eso es lo que dicen. Ellos dicen, los 7 truenos no han dado sus voces. El séptimo sello todavía no está abierto. Cuando él predicó en el año 63, él dijo, hay una parte de este misterio que no ha sido declarado. Y así tiene que ser. Y se olvidan que el profeta no se fue en el 63. Él todavía continuó del 63 predicando 64, 65 y se fue en diciembre del 65, cuando todo el misterio tenía que ser completado. Por eso en el 65, cuando él trajo su libro de la exposición de las edades de la iglesia, él dijo, como una vela romana, la exposición de las edades de la iglesia viene como una poderosa luz inicial, sin la cual no puede haber más luz. Pero ya que la luz, ya que la brillantez de las edades de la iglesia ha sido traída por revelación, entonces viene luz sobre luz, los sellos, las trompetas, las copas, hasta que toda la revelación, toda o una parte. ¿Ves entonces? Se cumplió, año 65, por eso es que él no está diciendo una cosa al azar. Él está diciendo, se cumplió Apocalipsis 17, ha sido consumado el misterio, todo ha sido declarado. No, dicen los hermanos. Sí, todo fue consumado. ¿Cómo se podría él ir sin haber completado su trabajo? ¿Quiénes aparecerían? Falsos ungidos, donde la gente, las iglesias tienen comezón de oír, se meterían y seducirían con su mentira. Su mentira sería muy parecida a la verdad. Estos se disfrazan de apóstoles, se disfrazan de maestros. Es un ministerio quíntuple, pero no es el verdadero ministerio quíntuple. ¿Cómo descubriremos si es o no es la verdad? Porque no son capaces de quedarse con la verdad. No son capaces de quedarse 100% con lo que Dios ha dicho. Ellos se pueden aferrar a una cita, pero no pueden probar que esa cita, con el entendimiento que ellos tienen, es la revelación de la continua revelación de la Biblia. No lo pueden probar. Ellos se aferran a una cita, pero esa cita tiene que ir en línea. Recuerda que el mensaje que el profeta predicó procede de la Biblia. Gloria al Señor. Entonces, se cumplió Apocalipsis 17. Hallará fe. Luego dice, ¿hallaré yo la fe? Mira, escucha. ¿Se cumplirá Malaquías 4 en este tiempo? Restaurando la fe de los hijos otra vez a los padres. ¿Quién iba a restaurar? ¿Por qué colocó Malaquías 4:5? Porque ¿quién iba a restaurar la fe para que los hijos crean como los apóstoles? ¿Quién? De acuerdo a la profecía, Malaquías 4. He aquí yo les envío a Elías para convertir el corazón de los hijos a la fe de los padres. Dios envió a Malaquías 4. Dios envió al cuarto Elías. Trajo la palabra para traer la fe, la revelación para volvernos a ser como la iglesia alfa. La gente dice, no, entonces no somos la novia. Pues si el profeta vino y no se cumplió Apocalipsis 10,
Los 7 truenos no dieron sus voces, el 7º sello no está abierto. Entonces no vino el cuarto Elías y restauró la fe. Porque el profeta dijo que lo que convierte el corazón de los hijos a la fe de los padres, literalmente dijo, son las revelaciones de los 7 truenos. Eso es lo que convierte nuestro corazón. Entonces mucha gente no está entendiendo de lo que está hablando. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que tenemos. Tenemos que estar seguros que lo que estamos hablando no es una suposición. Dios mío, ayúdame, Señor. Ya, bueno, aquí voy a tener que cerrar, pero voy a tener que cerrar aquí y quedarme con el resto para la reunión, para la próxima reunión. Entonces, estos hombres que aparecen, de estos hay que tener cuidado. Estos son los hombres peligrosos. El peligro no está en que escuchemos a un predicador pentecostal o luterano o adventista. Eso no tiene ningún... Si un creyente, hermano, si un creyente es confundido por la predicación del Papa, si un creyente del mensaje es confundido por una predicación de un predicador pentecostal o de un predicador adventista, ¿qué clase de creyente es ese? Eso no se parece a la verdad. El hermano Branham dijo que estos tendrían apariencia, parecerían los propios ángeles de luz, parecerían los propios ministros, parecerían el propio ministerio quíntuple. Sí, pero los verdaderos no serían engañados. Piensan que los verdaderos están esperando que aparezca el hermano Branham. Digo, yo soy el profeta, y entonces creerán. No, los creyentes saben que el hermano Branham no puede aparecer de esa manera. ¿Por qué? Porque sabemos que su ministerio ya está completado. Por ello el profeta dijo, se ha cumplido Apocalipsis 10, ha venido el 7º ángel de la edad, ha tocado su trompeta, ha dado su misterio, las 7 voces han dado sus voces a través del ministerio de este hombre. Hallará fe con lo que ha predicado. A ver, hallará fe en la tierra, habrán verdaderos creyentes parados en la fe. ¿Se ha cumplido eso? Año 65 él se va a ir. Y la gente dice, no. ¿Se entiende? ¿Quién está diciendo no? Si la Escritura nos está probando. Ahora yo, en el próximo servicio, si el Señor me ayuda, yo te voy a leer. Yo ya te he explicado estas cosas, pero te voy a leer como el hermano Branham dice, está probado que Jesucristo ha hecho las mismas cosas otra vez aquí. Es Jesucristo probando su presencia aquí. Te lo he predicado tantas veces. Pero entonces, esto es una forma de decirte, hermano, lo único que estamos esperando es que esa verdad que Dios nos enseñó se haga clara a nosotros. Lo único que estamos esperando es que esa verdad que Dios nos ha enseñado a nosotros se manifieste como una dinámica. No estamos siendo sacudidos por allí. ¿Hallará fe? ¿Existe una iglesia en la tierra? ¿Existe una novia en la tierra? ¿Existe una superraza en la tierra? ¿Existen creyentes que están haciendo las mismas obras que Jesucristo hizo? Claro, estamos haciendo las mismas obras. Y Él dijo, y haremos las obras mayores, nos dijo. Estamos esperando por ese tiempo. Las obras que Jesucristo hizo son las obras que su novia está haciendo ahora aquí en la tierra. Pronto haremos las obras mayores. Son 2 etapas. Son 2 etapas en las obras que Jesucristo tiene que hacer a través de su novia. Primero las mismas obras, luego las obras mayores. ¿Ves cómo es el proceso? No podemos entrar en las obras mayores sin haber hecho las mismas obras. Primero hagamos las mismas obras. Eso es lo que estamos haciendo. Las mismas obras que Jesucristo hizo. Eso es lo que estamos haciendo. Él está sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, trayendo revelación. Son las mismas obras. No dijo, Juan dijo, ¿eres tú el que tiene que venir? Dijo, quédense y vean lo que Él ha hecho. Le estamos predicando el evangelio a los pobres. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. ¿No es eso lo que el Señor ha hecho en el ministerio de su novia o está haciendo en el ministerio de su novia en esta hora? ¿Qué sigue a eso? Las obras mayores. ¿No es que las obras mayores tendrían que acontecer en el tiempo de la apretura? ¿Dónde es que estamos viviendo? ¿No estamos viviendo en el tiempo en que la apretura se está incrementando? Y entonces que aparezcan las obras mayores. Todo tiene su tiempo.
Esperemos, seamos pacientes. El tercer jalón hará grandes cosas en el tiempo de la apertura. Estamos allí esperando esas grandes cosas. Bien, vamos a parar allí. Pensé que el tiempo me iba a dar para más. Invertí mucho en el principio. No, pero creo que fue necesario. Entonces vamos a dejarlo allí. El domingo, si el Señor nos tiene aquí, continuaremos, recomenzaremos desde aquí para llevarlo un poquito más adelante. ¿Se ha cumplido Apocalipsis 10? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando Él venga? Dios les bendiga. Ahí lo dejamos. Vengan los músicos. Gloria al Señor. Cuán importante es entender, hermano. El ministerio tiene que saber lo que está pasando. Si no existe un ministerio de la palabra en esta hora, vamos a ser llevados de aquí para allá. Pero esa es la razón por la cual Dios dejó un ministerio, para que la congregación, dice, considere el ejemplo de sus pastores, cuál haya sido el fin. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, es lo que Pablo dijo. Bien, ya cerremos esta. Creo que esta enseñanza estuvo bonita. Con un poco más de citas pudiéramos el domingo de repente ampliarlo. Vamos a agradecer. Amado Padre, inclinamos ahora nuestros rostros al finalizar esta reunión, Señor, y nos encomendamos a ti. Suplicamos, Señor, que lo que tú has dispuesto tú mismo a hacer a través nuestro, estemos rendidos a ti de tal manera que eso pueda ser cumplido. Quita, Señor, con estas expresiones que hemos dicho, Señor, creyendo que tú nos metes en circunstancias para que a través de esas circunstancias despertemos a la necesidad de tus hijos, de tu pueblo. Y entonces venimos aquí, Señor, nosotros, tus siervos, creyendo que lo que estamos diciendo servirá de ayuda a tus hijos para establecernos, para posicionarnos, para quedar firmes, como hemos dicho leyendo las palabras de tu profeta, para que podamos saber que los estabilizadores están puestos, para que podamos reconocer en qué consisten los días peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? No son peligrosos por la pandemia o por la guerra de Ucrania. No, en eso no consiste el peligro. Nuestro profeta dijo: en las edades hubieron persecuciones, masacres, hambruna. Digo, pero aunque eso fue peligroso, el engaño o el peligro de este día no consiste en esas cosas. El peligro de este día consiste en el engaño. ¿Cómo es que el engaño sería tan parecido a la verdad? Y entonces ese engaño tiene que consistir en que hay hombres, ministros, que están enseñando como verdad algo que no lo es, Señor. Algo que se ve tan parecido al mensaje del ángel de Apocalipsis 10, pero no es eso. Estos son los que han aparecido para pervertir el evangelio, así como Pablo dijo en el libro de Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os deslumbró para seguir un evangelio diferente? Eso es lo que está pasando en este día. La gente del mensaje ha sido deslumbrada, seducida, para oír algo que es diferente al mensaje que tú nos enviaste por el profeta. El mensaje que tú nos enviaste por el profeta, las voces misteriosas de los 7 truenos, lo que abre toda la Biblia, Señor, lo que hace que la revelación corra perfectamente, sin contradicción, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti. Te bendecimos, Señor, por la bendita seguridad que has colocado en nuestras almas, Señor. Concede, Padre, que estas cosas de las que hablamos, Señor, no solo sean en nosotros un conocimiento intelectual, sino que sean la manifestación de la vida que está en el interior, en el centro del centro, en el cuartito escondido de nuestra alma, Señor. Que seas tú hablando desde adentro. Padre, en el nombre de Jesucristo nos encomendamos a ti. Si existe un mañana, si nos concedes la oportunidad de servirte una vez más, Señor, guárdanos hasta ese tiempo. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Hasta nuestra próxima reunión. Somos testigos de su majestad. Hemos visto al Señor cumplir su palabra y sabemos que somos personajes de su gran sinfonía. Actuamos en lo que hemos visto y hemos oído. Somos testigos de su majestad. Hemos visto al Señor cumplir su palabra y sabemos que somos personajes de su gran sinfonía. Actuamos en lo que hemos visto y hemos oído. ¿Cómo podremos vivir siempre alabándole? Somos epístolas vivas leídas de todos. Para mí eres el poderoso Dios de nuevo encarnado. Somos epístolas vivas leídas de todos. Para mí eres el poderoso Dios de nuevo encarnado. Hoy sabemos que la palabra está en la novia. Hoy sabemos que la palabra está en la novia. Es Jesús en la segunda cabalgata. Cabalgue su majestad al lugar correcto, el trono de nuestro corazón. Te agradecemos por ser parte de tu reino. ¿Cómo podremos vivir siempre alabándole? Somos epístolas vivas leídas de todos. Para mí eres el poderoso Dios de nuevo encarnado. Somos epístolas vivas leídas de todos. Para mí eres el poderoso Dios de nuevo encarnado. Cántalo, mi hermano. Cada día luchamos. Cada día luchamos con la espada del Rey en la mano, venciendo al enemigo a cada paso. Traigamos al Rey rechazado, agua limpia y fresca, por vivir dignos de este evangelio le adoramos. ¿Cómo podremos vivir siempre alabándole? Somos epístolas vivas leídas de todos. Para mí eres el poderoso Dios de nuevo encarnado. Somos epístolas vivas leídas de todos. Para mí eres el poderoso Dios de nuevo encarnado. Somos epístolas vivas leídas de todos.
somos, oh Dios de nuevo encarnado. Somos epístolas vivas. Aleluya. Que el Señor Jesucristo le bendiga, mi hermano.